Bienvenidos a un viaje fascinante por la vida de una de las mentes más brillantes que ha pisado esta tierra. Hoy comenzamos la historia de Santo Tomás de Aquino. Pero para entender verdaderamente a este gigante, tenemos que hacer algo que quizá te sorprenda. Tenemos que compararlo con otro gran santo de su tiempo, alguien que parece su opuesto exacto. Imagina por un momento a San Francisco de Asís. San Francisco era un hombrecito flaco y vivaracho, delgado como un hilo y vibrante como la cuerda de un arco. Sus movimientos eran rápidos, como la flecha que el arco dispara. Toda su vida fue una serie de carreras apasionadas. Lo imaginas corriendo tras el mendigo, lanzándose desnudo al bosque, precipitándose al fuego por amor a Dios. Era puro viento, pura llama. Ahora imagina a Santo Tomás de Aquino. Tomás era un hombre inmenso, como un gran toro. Era grueso, lento y callado. Su presencia imponía una paz profunda. Era muy tranquilo y magnánimo, un poco tímido, y pasaba gran parte de su tiempo abstraído en sus pensamientos interiores. Mientras que San Francisco era tan fogoso y nervioso que muchos lo tomaban por loco, Santo Tomás era tan imperturbable que los brillantes doctores de las universidades a las que asistió llegaron a pensar que era lento de entendimiento. De hecho, sus compañeros de estudio se burlaban de su constante silencio y de su gran tamaño físico, y le pusieron un apodo cruel. Lo llamaban el buey mudo de Sicilia. Este contraste exterior se extendía a casi todo en sus vidas. La paradoja de San Francisco fue que, amando con pasión la poesía de la vida, tuviera cierta desconfianza hacia los libros. El rasgo sobresaliente de Santo Tomás fue que amó los libros por encima de todas las cosas materiales. Cuentan que, cuando le preguntaron qué era lo que más agradecía a Dios en esta vida, el gran gigante silencioso respondió con una sencillez desarmante. Dijo que agradecía infinitamente haber entendido todas las páginas que había leído a lo largo de sus días. San Francisco era hijo de un comerciante de clase media, un joven que rechazó los negocios, pero mantuvo la rapidez y la energía incansable del mercado. Santo Tomás, en cambio, provenía de la altísima nobleza europea. Era un aristócrata que renunció a los lujos de los castillos familiares, pero conservó esa profunda tranquilidad de quien nunca ha tenido que correr para sobrevivir. Podrías preguntarte por qué empezamos la historia de Santo Tomás hablando de San Francisco. La razón es que, en el gran telar de la historia de la Iglesia, ambos estaban tejiendo exactamente la misma obra. Vivieron en una época asombrosa, el siglo XIII, un momento en el que el mundo necesitaba urgentemente un cambio. Y aquí viene una de las grandes paradojas maravillosas de Dios. Cada generación es sanada y salvada por el santo que más le lleva la contraria. El santo es la medicina del mundo porque es su antídoto. En aquel tiempo, muchos pensadores cristianos estaban atrapados en una espiritualidad exagerada y abstracta. Creían que lo verdaderamente importante era solo el alma, y miraban el cuerpo y el mundo material con recelo o absoluto desprecio. Parecía que querían ser ángeles puros, olvidando que Dios nos hizo hombres de carne y hueso. San Francisco y Santo Tomás, cada uno a su manera, salvaron al cristianismo de ese terrible destino. Reafirmaron el misterio más asombroso de nuestra fe. Nos recordaron que Dios bajó a la tierra, tomó carne humana y bendijo todo lo material. San Francisco lo hizo cantando al hermano Sol, a la hermana Luna, y caminando descalzo por los prados. Santo Tomás lo hizo en el sagrado silencio de su estudio. Tomás se atrevió a decir a los grandes intelectuales de su tiempo que no debían avergonzarse de sus 5 sentidos. Les enseñó que nuestra razón se alimenta de lo que vemos, de lo que olemos, saboreamos y tocamos. Defendió con fuerza inquebrantable que el cuerpo del hombre es tan vital como su espíritu, porque un hombre no es un hombre completo sin su cuerpo. No somos fantasmas flotantes, somos una maravillosa unión de materia y alma. Siente la inmensa fuerza de esta revolución. Santo Tomás tomó la sabiduría antigua y la llenó de luz cristiana. Dijo al mundo que estudiar la naturaleza, observar una simple piedra o la inmensidad del cielo, es el primer paso indispensable para conocer al Creador.
Él creía profundamente que Dios hizo al hombre para que fuera capaz de entrar en contacto real con el universo entero. Así comienza la historia de nuestro gigante silencioso, un hombre que escondía un volcán de pensamiento vivo detrás de una mirada serena. Pero el camino de este aristócrata para convertirse en un humilde fraile no sería nada fácil. Su poderosa familia tenía planes de grandeza y dominio para él, planes que chocaban frontalmente con la llamada ardiente que Tomás sentía en su propio pecho. Estaban dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa para detenerlo. Siente la tensión en el aire frío de los montes Apeninos. Imagina un gran castillo de piedra coronando un alto peñasco en Italia, llamado Roca Seca. Allí vivía el conde Landulfo de Aquino, un hombre poderoso, acostumbrado a mandar y a ganar en la guerra. Era la época de los grandes emperadores germánicos y de las incesantes batallas feudales. El conde Landulfo tenía una familia numerosa, con hijos criados para ser guerreros feroces, verdaderas águilas rapaces. Pero su séptimo hijo, nuestro joven Tomás, era completamente distinto a todos ellos. Tomás nació en el año 1226. Desde su más tierna infancia, este muchacho corpulento y silencioso no mostró el menor interés por las espadas, los caballos o los torneos de caballeros. Su mente estaba habitando en otro lugar. Cuentan que siendo apenas un niño, abría su boca casi exclusivamente para hacer a sus maestros una pregunta que dejaba a todos sin palabras. Les preguntaba, con profunda y serena inocencia, ¿qué es Dios? Era evidente para el conde Landulfo que este hijo diferente no serviría para los campos de batalla. Así que tomó una decisión que parecía lógica para un noble de su nivel y de sus ambiciones. Haría que Tomás entrara en la iglesia, pero no de cualquier forma humilde. Su plan era que con el tiempo su hijo se convirtiera en el poderoso abad del riquísimo y prestigioso monasterio de Montecassino. Todo estaba perfectamente preparado a su favor. Las puertas estaban abiertas para que el joven noble caminara sin esfuerzo hacia una vida de enorme prestigio religioso, rodeado de comodidades y siervos. Pero entonces Tomás hizo algo impensable. Con la mayor calma del mundo, se presentó un día ante su familia y anunció que no sería abad ni monje tradicional. Dijo que se había unido a una orden nueva, pobre y mendicante. Quería ser simplemente un fraile dominico. Para entender el inmenso impacto de esto, imagina a un príncipe heredero anunciando hoy que abandona su palacio para vivir en la calle pidiendo limosna. Los dominicos eran una orden revolucionaria, fundada recientemente por el español Santo Domingo de Guzmán. No vivían encerrados en ricos y seguros monasterios. Caminaban por los caminos polvorientos, dependiendo de la caridad y predicando la verdad a la gente común. Tomás de Aquino, el joven de sangre imperial, quería ser un mendigo vestido con un humilde hábito blanco y una desgastada capa negra. La reacción de su familia fue un estallido de furia incontrolable. La nobleza entera se sintió profundamente escandalizada. Sus hermanos mayores, guerreros de sangre muy caliente, no estaban dispuestos a permitir semejante deshonra pública. Cuando la orden dominica, intentando proteger a su nuevo y brillante recluta, lo envió de viaje hacia París, los hermanos de Tomás salieron furiosos en su persecución. Imagina la tensa escena en un recodo del camino, cerca de una vieja fuente romana. Una cabalgata furiosa de nobles armados alcanzó a los humildes frailes caminantes. Se arrojaron sobre Tomás como verdaderos bandidos y lo secuestraron allí mismo. Literalmente, secuestraron a su propio hermano de sangre. Lo llevaron a rastras de vuelta al castillo familiar y lo encerraron en un alto torreón, como si fuera un peligroso prisionero de guerra. Trataron de arrancarle el hábito a la fuerza, pero el gigante pacífico se defendió con la misma tenacidad física que sus antepasados guerreros y no lograron despojarlo de sus ropas sagradas. Al ver que la fuerza bruta no funcionaba para doblegarlo, la familia intentó algo mucho más oscuro y cruel. Una noche, sus hermanos introdujeron en la celda de Tomás a una mujer de mala vida, hermosa y muy provocativa, con la única intención de hacerle pecar y quebrar así su sagrada promesa a Dios. Fue en este momento preciso cuando vemos la única vez en toda su historia en que Santo Tomás perdió los estribos.
siente la fuerza avasalladora de su indignación pura. Al ver la trampa, el joven gigante no dudó un solo segundo. Saltó hacia la chimenea de la habitación, agarró un madero ardiendo lleno de fuego brillante y corrió hacia la mujer. Aterrada ante aquel inmenso fraile que blandía el fuego como una espada llameante, la mujer huyó dando gritos desesperados por el pasillo. Tomás cerró la puerta de un golpe tremendo. Respirando aún agitado, tomó el madero al rojo vivo y marcó una enorme y negra señal de la cruz en la puerta de madera. Luego volvió a dejar el tizón en el fuego, se sentó en su silla y regresó a su inmensa paz interior. Cuentan las crónicas que esa misma noche tuvo un sueño místico incomparable, donde ángeles del cielo le ataron un cordón de fuego puro alrededor de la cintura, liberándolo por una gracia especial de las futuras tentaciones de la carne. Tomás de Aquino demostró en aquel encierro que su voluntad era de puro hierro. Su familia, finalmente agotada por su paciencia infinita y su constante amabilidad, tuvo que rendirse ante la evidencia. Tras casi 2 largos años de cautiverio, sus propias hermanas lo ayudaron a escapar, descolgándolo por la ventana del torreón oculto en un gran cesto. El abad fugitivo era por fin libre para cambiar para siempre el rumbo del mundo cristiano. Pero su verdadera y más grande batalla, la épica batalla de las ideas, estaba apenas por comenzar en las ruidosas calles de la lejana Francia. Siente el incesante bullicio, el barro en los zapatos y la inmensa energía de la ciudad de París en pleno siglo XIII. Imagina las calles estrechas llenas de jóvenes estudiantes de todas las naciones conocidas, gritando, discutiendo apasionadamente y a veces hasta peleando a espada en nombre de sus lugares de origen. En medio de este caos vibrante, en las aulas llenas de vida de la naciente Universidad de París, se sentaba un joven corpulento, increíblemente sereno y extremadamente callado. Era nuestro Tomás de Aquino, que finalmente había llegado al palpitante corazón intelectual de Europa tras escapar de su larga y dura prisión familiar. En aquel tiempo fascinante, el gran maestro que dominaba las mentes de los estudiantes era un brillante y experimentado fraile alemán llamado San Alberto Magno. Alberto poseía una mente enciclopédica prodigiosa. Era un explorador incansable de la creación natural. Mientras otros miraban únicamente al cielo esperando visiones celestiales, Alberto estudiaba meticulosamente el vuelo de los pájaros, el curso veloz de los cometas y los profundos secretos de la Tierra. Fue verdaderamente el padre de la ciencia moderna dentro de la Iglesia católica. Y en su aula, el silencioso Tomás escuchaba cada palabra con una atención profunda, absorta y sumamente devota. Pero la impresionante brillantez de Tomás estaba completamente oculta bajo su denso silencio. Era tan grande físicamente y hablaba tan poco en los debates ardientes de la universidad que sus ruidosos y arrogantes compañeros comenzaron a burlarse de él constantemente. Pensaban en su ceguera que su silencio era simple falta de inteligencia. Muy pronto, el cruel apodo de su juventud volvió a perseguirlo por los pasillos de París. Lo llamaban, entre risas ahogadas y murmullos, el buey mudo. Imagina por un momento la profunda y sincera humildad de este hombre. Un día un estudiante de buen corazón sintió verdadera lástima por el gigante callado y se ofreció a darle clases particulares, explicándole las lecciones más básicas de lógica como si Tomás fuera un niño pequeño que recién aprende el alfabeto. Tomás, con una cortesía infinita y sin un solo rasgo de orgullo herido, aceptó la ayuda y le dio sinceramente las gracias. El compañero empezó a explicarle la lección con muchísimo entusiasmo, hasta que llegó a un pasaje muy oscuro y difícil que él mismo no lograba comprender bien. Se enredó en sus propias palabras, dudó bastante y finalmente cometió un claro error. Fue entonces cuando el supuesto alumno tonto, rojo de vergüenza por el tremendo compromiso de tener que corregir a su bienintencionado amigo, le explicó la solución correcta con una claridad intelectual deslumbrante. El estudiante se quedó completamente helado, como si acabara de presenciar un milagro viviente. Aquel inmenso buey no era mudo, y muchísimo menos era un ignorante. Pronto, los rápidos rumores de esta mente escondida llegaron a los oídos del gran maestro San Alberto Magno. Alberto,
que era un observador maravillosamente astuto no solo de las plantas y los animales raros, sino también del complejo corazón humano, decidió poner a prueba a su silencioso discípulo. Le encargó defender un tema de extrema dificultad en un debate público frente a todos. Tomás, venciendo su natural y fuerte timidez, finalmente habló. Y cuando lo hizo, la insondable profundidad, la luminosa claridad y la lógica aplastante de sus precisas palabras dejaron a toda el aula sumida en el más absoluto y reverencial silencio. Fue en ese instante mágico e irrepetible cuando el viejo y sabio maestro Alberto Magno se puso lentamente de pie, miró fijamente a los estudiantes que tantas veces se habían burlado y pronunció una profecía que resonaría imborrable por los siglos de los siglos. Dijo con voz firme, profética y potente: «Ustedes lo llaman el buey mudo, pero yo les aseguro solemnemente que este buey dará un mugido tan fuerte que se escuchará en todo el inmenso mundo». A partir de ese glorioso momento, el mundo intelectual empezó a descubrir maravillado al verdadero Santo Tomás. Pero el complejo ambiente en el que se movía estaba a punto de estallar violentamente. Una gran tormenta de ideas antiguas amenazaba con destruir todo lo que los cristianos amaban profundamente. Desde tierras lejanas, a través de traducciones hechas por los sabios árabes musulmanes, habían llegado los libros completos del antiguo filósofo griego Aristóteles. Para muchos cristianos fuertemente tradicionales, Aristóteles representaba un peligro inmenso y aterrador. Era un sabio pagano que hablaba con autoridad de la naturaleza, de la materia visible y de la pura razón humana, cosas que a los pensadores más inclinados a lo puramente espiritual les parecían casi una trampa del mismísimo demonio. Muchos altos líderes de la Iglesia miraban esta invasión de ideas extranjeras con verdadero terror y sospecha. Pensaban seriamente que si el cristianismo aceptaba la ciencia natural y la razón práctica de Aristóteles, la fe sencilla se perdería para siempre en el error. Querían simplemente condenarlo, prohibirlo por completo y quemar sus peligrosos libros. Pero el sereno Tomás de Aquino vio algo completamente distinto. Con su inmenso y clarividente sentido común, Tomás entendió que la verdad jamás puede contradecir a la verdad. Si Dios hizo la naturaleza asombrosa y la razón humana, entonces la ciencia rigurosa y la fe profunda deben ser siempre como dos hermanas inseparables que se abrazan. En lugar de huir cobardemente del asombroso conocimiento del mundo, Tomás decidió hacer algo muchísimo más valiente y audaz. Decidió cristianizar a Aristóteles para gloria de Dios. Se propuso demostrar irrebatiblemente que amar la tierra, estudiar la materia y usar la lógica precisa no te aleja del anhelado cielo, sino que te acerca con fuerza a la inmensidad del Creador. En la próxima e intensa entrega, veremos cómo este fraile de voluntad de hierro enfrentó a los hombres más temibles y sutiles de su tiempo para salvar valientemente el uso de la razón en el mundo cristiano. Imagina por un momento el peligro más sutil y venenoso que puede enfrentar la mente humana. Hablamos de una traición silenciosa. Tras su primera gran victoria en París, el silencioso Tomás de Aquino se encontró frente a un enemigo mucho más escurridizo que los que querían prohibir la razón. Se trataba de un brillante pensador llamado Siger de Brabante. Siger proponía una idea que hoy en día, lamentablemente, sigue siendo muy popular. Decía que existen dos verdades completamente separadas y opuestas. Afirmaba que la religión tiene que acertar en lo espiritual, pero que puede equivocarse en lo científico. Según él, mientras somos naturalistas podemos pensar que el cristianismo es un absurdo, pero al recordar que somos cristianos, debemos creer ciegamente en él. Siente la terrible trampa que esto supone. Siger de Brabante estaba partiendo la mente humana en dos mitades enemigas. Le decía al hombre que con una mitad de su cerebro debía creer a pies juntillas y con la otra mitad debía dudar de todo. Para muchos, esto sonaba a tolerancia. Pero para Santo Tomás, esto era el mismísimo asesinato de la verdad. Fue en este momento, y solo en este momento en toda su vida, cuando el buey mudo embistió con la furia de un toro salvaje. Tomás, que jamás se había enojado con los que pensaban distinto a él, sacó el hacha de guerra. Vio con claridad meridiana que no existen dos verdades contradictorias,
porque Dios es el autor de la razón humana y también de la revelación divina. La verdad es una sola. Pero había otra herejía que le quitaba el sueño, una nube oscura que flotaba sobre la cristiandad desde hacía siglos y que Tomás estaba decidido a destruir. Eran los maniqueos. Estas personas creían que todo lo material, todo lo físico, el cuerpo, la naturaleza y la tierra, era algo sucio, malo y creado por el demonio. Solo el espíritu era puro. Tomás, con su inmenso sentido común cristiano, sabía que esto era un insulto directo al Dios creador. Si Dios hizo las flores, las piedras, el agua y nuestros propios cuerpos, entonces la materia es fundamentalmente buena. Para entender hasta qué punto esta defensa de la creación divina ocupaba su enorme cabeza, acompáñame a una escena fascinante. Imagina el gran salón de banquetes del Palacio Real en París. El anfitrión es nada menos que el rey Luis IX de Francia, el famoso San Luis. Es una cena deslumbrante. Visualiza los escudos de armas, las túnicas de colores brillantes de los nobles franceses, el chocar de las copas de oro, las risas fuertes y el ruido incesante de la corte más poderosa del mundo. Y en medio de todo este lujo brillante, sentado a la mesa, hay un inmenso fraile vestido con un humilde hábito blanco y una capa negra. Es Santo Tomás. Está físicamente allí, pero su mente se ha ausentado por completo. Rodeado de príncipes y manjares, no dice una sola palabra. Nadie le presta atención, y él parece no ver a nadie. Está sumergido en las profundidades de su propio pensamiento, librando una batalla intelectual en el silencio de su alma. De repente, el estruendo de la corte se congela. Las copas saltan y tiemblan sobre las mesas de madera. El gigantesco fraile acaba de descargar su inmenso puño contra la mesa real con la fuerza de una maza de piedra. Ha dado un golpe tan tremendo que todos los nobles dan un salto en sus sillas, y entonces, con una voz profunda que retumba en las paredes, Tomás exclama en voz alta: «Y eso liquidará a los maniqueos». Siente el absoluto terror de los cortesanos. Un simple mendigo obeso acaba de golpear la mesa del rey, interrumpiendo la cena real, hablando solo y perdido en sus ensoñaciones. Seguramente más de un guardia se preparó para arrojar a aquel monje insolente por la ventana. Pero el rey Luis no solo era un gran monarca, era también un hombre profundamente santo y cortés. San Luis sonrió con inmensa suavidad. Sabía que estaba ante un genio. Con un gesto tranquilo, detuvo a sus guardias, llamó a sus secretarios y les ordenó en voz baja que fueran rápidamente a la silla del fraile distraído. Les pidió que anotaran con sus plumas el argumento que a Tomás se le acababa de ocurrir, porque seguramente era brillante y no debían permitir que se perdiera en el olvido. Esta escena maravillosa nos muestra quién era realmente este hombre. No le importaba la gloria del mundo, ni el brillo de los reyes. Su corazón ardía noche y día por defender la bondad de la creación de Dios. Para comprender verdaderamente a Santo Tomás de Aquino, tenemos que acercarnos a su misteriosa vida interior. Muchos artistas a lo largo de los siglos lo han pintado con la mirada perdida, como si fuera el típico intelectual distraído que tropieza con las piedras por ir mirando a las nubes. Pero esa imagen es engañosa. Si observas los mejores retratos clásicos de Tomás, notarás algo fascinante en sus ojos. No tienen una mirada vacía ni somnolienta. Sus ojos arden con una vigilancia ardiente y viva. No estaba pensando en nada. Estaba pensando en algo muy concreto y con una intensidad colosal. Su distracción no era la del hombre que huye del mundo, sino la del estratega en medio de una batalla. Imagina a un general que, en medio de una fiesta, guarda silencio porque está calculando cómo mover sus tropas para ganar la guerra al amanecer. Así era Tomás. Cuando no estaba sentado leyendo o escribiendo, caminaba a gran velocidad por los largos claustros del convento, dando vueltas y vueltas sin parar. Su mente era un motor inmenso, como el molino de Dios, triturando incansablemente los errores y separando la paja del trigo puro de la verdad. Si alguien lo interrumpía durante sus veloces caminatas, él se detenía y pedía disculpas con una cortesía y una dulzura infinitas,
pero su mirada dejaba ver que estaba ansioso por reanudar su carrera mental. A pesar de tener el cerebro más brillante de su siglo, o quizá de muchos siglos, jamás se permitió un solo sarcasmo. Piensa en esto por un momento. En nuestra época los debates están llenos de burlas, desprecio y ataques personales. Tomás nunca usó su inteligencia para humillar a nadie. Era un aristócrata del intelecto, pero poseía la inocencia de un niño. Recibía a diario cartas de personas desconocidas que le hacían preguntas, a veces bastante ridículas, y él respondía a todas con una paciencia infinita. Su única pasión era encontrar la verdad, y amaba a sus oponentes lo suficiente como para discutir con ellos en su propio terreno, usando la razón pura. Y es aquí donde llegamos al momento más deslumbrante de su vida, un momento que revela la pureza de su enorme corazón. Estamos en la quietud de la iglesia de Santo Domingo, en la ciudad de Nápoles. El gran teólogo está completamente solo, arrodillado en profundo silencio, ante un gran crucifijo de madera. Ha estado escribiendo páginas y páginas sobre el misterio asombroso de Dios, y su alma está sumergida en la oración. De pronto, el silencio del templo se rompe. Desde la figura de madera del Cristo crucificado, una voz real y profunda resuena en el aire frío de la iglesia. Es la voz del Señor. Y esa voz le dice: «Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa deseas por tu labor?» Detente un instante y siente el inmenso peso de esta pregunta. El creador del universo, el dueño de todas las estrellas y de todas las galaxias, le está ofreciendo un cheque en blanco al hombre más inteligente de la Tierra. Si le hubieran hecho esa pregunta a un viejo filósofo cínico, habría respondido con arrogancia que no deseaba nada. Si se lo hubieran preguntado a un místico oriental, habría pedido desaparecer en la nada. Pero Tomás no era alguien que odiara las cosas de este mundo. Él tenía un hambre inmensa por el conocimiento, un apetito voraz por comprender la enorme variedad de las criaturas, los secretos de la ciencia, los misterios de los ángeles. Podría haber pedido conocer todos los misterios del cosmos. Podría haber pedido cualquier don imaginable. Imagina al gigante silencioso alzando lentamente su gran cabeza hacia el rostro del Cristo crucificado. Desde lo más profundo de su alma enamorada, con una audacia casi increíble, pero llena de una humildad estremecedora, Santo Tomás de Aquino respondió con solo 4 palabras. «Solo a ti, Señor». Siente la fuerza arrolladora de esa respuesta. Solo a ti. No quería los regalos, quería al dador de los regalos. Toda su ciencia, toda su lectura, todos sus libros y sus incansables debates solo tenían un objetivo, que era unirse profundamente con la persona de Jesucristo. Era un enamorado en el cuerpo de un gigante. A menudo se piensa que la vida de Santo Tomás de Aquino fue una sucesión interminable de fríos debates y pesados libros de filosofía. Se le imagina como un hombre de prosa sobria, calculador y preciso. Y es cierto que en sus escritos de estudio buscaba la máxima claridad y huía de los adornos innecesarios. Pero dentro de ese cuerpo macizo y de esa mente matemática latía un secreto maravilloso. Santo Tomás era un poeta deslumbrante. Su santidad era discreta y silenciosa, y su poesía sagrada fue como la perla preciosa que crece oculta en el interior de una ostra fuertemente cerrada. Su genio poético salió a la luz por una petición muy especial. El Papa de la época le encargó componer las oraciones y los himnos para una festividad que acababa de nacer en la Iglesia, la grandiosa fiesta del Corpus Christi. Tomás aceptó la misión, y lo que brotó de su pluma dejó al mundo entero sin aliento. Se retiró a su celda, no como un frío lógico, sino como un inmenso artista, como un orfebre que talla con infinito cuidado una copa de oro puro. Compuso himnos majestuosos que la Iglesia sigue cantando hoy en día, más de 700 años después. Sus versos latinos no solo eran precisos en la doctrina sobre la Eucaristía, sino que tenían una música celestial, un ritmo profundo que suena como el golpe seguro de unos platillos. En esos poemas, el gigante dominico derramó todo el fuego interior que sentía por la presencia viva de Jesús en el pan y el vino. Demostró que su amor por Dios no era solo un experimento intelectual,
sino una llama abrasadora. Había en él tanta ternura y caridad como en el alma del mismísimo San Francisco de Asís. Pero la historia de este genio monumental tiene un final tan enigmático como hermoso. Fue en el año 1273. Tomás tenía casi 50 años y acababa de regresar a Nápoles tras su última y agotadora victoria intelectual en París. Toda su vida había sido una inmensa y ordenada cacería de la verdad, un trabajo incansable. Era un hombre en la cima de su madurez mental, que seguía escribiendo su obra maestra, la Suma Teológica, un libro tan colosal que parecía contener el universo entero. Una mañana, mientras celebraba la misa diaria, ocurrió algo inexplicable. El cielo se abrió ante él. Nadie sabe exactamente qué vio. Ningún hombre mortal conocerá jamás la naturaleza de la tormenta espiritual o la visión de gloria eterna que se derramó sobre su alma en ese instante. Pero sabemos el resultado. Después de esa misa, el gran pensador volvió a su celda y se quedó completamente en silencio. Guardó sus plumas, cerró sus tinteros y apartó los pergaminos en blanco. El molino más grande y ruidoso del pensamiento humano se detuvo de golpe. Su fiel amigo y secretario, el hermano Reginaldo, lo miraba con asombro y preocupación. Pasaban los días, y Tomás no dictaba ni una sola palabra. Finalmente Reginaldo, incapaz de soportar la espera, le rogó que volviera al trabajo, recordándole la inmensa importancia de terminar sus escritos. Imagina a Tomás girando su gran cabeza, mirándolo con unos ojos que parecían venir de otro mundo, y respondiendo con una calma absoluta: «No puedo escribir más». Reginaldo insistió, asustado. Y entonces Santo Tomás de Aquino pronunció las palabras que coronan toda su vida de sabiduría. Le dijo con profunda dulzura y firmeza: «Reginaldo, no puedo escribir más, porque todo lo que he escrito me parece como paja comparado con lo que he visto y con lo que Dios me ha revelado». El hombre que había construido la catedral de pensamientos más alta de la historia, de repente, se dio cuenta de que todas las palabras humanas eran apenas polvo iluminado por el sol, al compararlas con el abrazo directo del Creador. Poco tiempo después, el Papa lo llamó a participar en un gran concilio en la ciudad de Lyon. Tomás, obediente como un soldado leal, se puso en camino de inmediato a pesar de sentirse muy débil. Pero su cuerpo, agotado por una vida de entrega total, no pudo más. Enfermo, fue acogido en la antigua abadía de Fossa Nova. Siente la paz de esa última habitación. Al acercarse la hora de su muerte, no pidió que le leyeran complejos libros de teología, ni grandes tratados de ciencia. Pidió a los monjes que le leyeran en voz alta el Cantar de los Cantares, el poema más apasionado y romántico de la Biblia sobre el amor entre el alma y Dios. Confesó sus pecados con la pureza y las lágrimas de un niño de 5 años. Y así, con el alma llena de un optimismo eterno, el gran buey mudo cerró los ojos y despertó por fin en la luz sin fin del Señor al que tanto había buscado. Su gigantesca figura terrenal desapareció, pero su filosofía de sentido común, llena de amor por la vida y la realidad, estaba a punto de transformar el mundo para siempre. Vivimos en un mundo que se ha acostumbrado a dormir cabeza abajo. Desde hace varios siglos, gran parte de la filosofía moderna ha construido sus cimientos sobre paradojas y dudas interminables. Muchos pensadores han exigido a la humanidad que sacrifique su sentido común para poder ser considerada intelectual. Han intentado convencernos de que la realidad es solo una ilusión, de que las cosas solo son lo que nos parecen en nuestra mente, o de que la verdad objetiva simplemente no existe. El filósofo moderno a menudo actúa como una especie de prestidigitador. Te pide que le concedas una sola torsión mental, una pequeña trampa contra la lógica, prometiendo que después de eso él enderezará el mundo entero. Pero el mundo, lejos de enderezarse, se ha llenado de una bruma de confusión. Frente a este caos de dudas modernas, la figura de Santo Tomás de Aquino se alza como una montaña inamovible de sensatez. Su filosofía, conocida como tomismo, es esencialmente la celebración luminosa del sentido común,
Para él, las cosas reales no son sueños ni proyecciones de nuestra mente. Un huevo es un huevo. No es una fase inacabable de devenir, ni una ilusión óptica, ni un concepto abstracto flotando en el vacío. Santo Tomás se planta firmemente en la clara luz del día y nos dice que podemos confiar en la autoridad de nuestros sentidos, porque esos sentidos nos los ha dado Dios para conocer el mundo que Él mismo creó. Muchos escépticos comienzan su camino preguntándose angustiados si realmente existe algo fuera de sus propias cabezas. Si le hiciéramos a Tomás la pregunta de si existe algo real, él daría un puñetazo en la mesa y respondería con un rotundo sí. Ese es el primer paso de toda su colosal estructura mental. Reconocer que las cosas tienen ser, que las cosas existen. Él nos invita a empezar por el hecho más humilde y sencillo. Cuando un niño mira por la ventana y ve la hierba verde del jardín, el niño no está viendo un espejismo, está viendo la creación de Dios. Sabe intuitivamente que esa hierba existe, y que no puede existir y no existir al mismo tiempo. Esa es la chispa divina de la razón operando en su estado más puro. Pero Tomás no se quedó en lo simple. Escaló desde esos hechos básicos hasta las alturas más vertiginosas del pensamiento, usando una distinción maravillosa, la diferencia entre materia y forma. Piensa en una hermosa estatua de piedra que adorna una catedral gótica. Si un químico moderno analiza esa estatua, te dirá que no es más que un montón de minerales, pura materia. Pero el químico se equivoca al creer que eso explica toda la realidad. Lo que hace que esa piedra sea verdaderamente una estatua no es el material del que está hecha, sino la idea profunda que el escultor imprimió en ella. Esa es su forma. La materia es como una arcilla informe, genérica y misteriosa. Pero la forma es el alma de la cosa, lo que le da su identidad única y brillante. Así, Santo Tomás nos enseña a mirar el mundo con ojos asombrados pero analíticos. Nos dice que el conocimiento es como un matrimonio fecundo entre nuestra mente aventurera y el inmenso mundo exterior. Nuestra mente no es un simple espejo pasivo que refleja sombras, ni tampoco una máquina creadora de fantasías. Nuestra mente abre sus puertas y ventanas para salir y abrazar la extrañeza de las cosas sólidas. Una flor es una visión poética precisamente porque no es un sueño. Es real. Y porque es real, alimenta nuestra razón y enriquece nuestra alma. Esta inmensa confianza en la realidad es la que le permitió a Santo Tomás edificar una casa intelectual donde la humanidad entera puede vivir. Él no se pasó la vida probando los peldaños de la escalera con miedo a caer, ni dudando de si el martillo existía. Tomó las herramientas del pensamiento y construyó un sistema donde la fe y la ciencia no son enemigas, sino compañeras de trabajo bajo el mismo sol. Un sistema que nos invita a no tener miedo de usar la cabeza, porque cada verdad que descubramos en la tierra será siempre un reflejo de la verdad absoluta que reina en el cielo. Imagina la asombrosa libertad de una mente que no le tiene miedo a ninguna pregunta. Santo Tomás de Aquino fue, en el sentido más profundo y noble de la palabra, un verdadero antropólogo. No se dedicó a buscar huesos en cuevas, sino a investigar el misterio completo del ser humano, desde sus raíces más hundidas en la tierra hasta sus ramas más altas, que parecen rozar el cielo estrellado. Quería saberlo todo sobre nosotros. Quería entender si somos libres o esclavos del destino, si nuestra conciencia tiene autoridad, si nuestra alma es inmortal. Para lograrlo, Tomás adoptó una actitud que siglos después algunos científicos presumirían haber inventado. Su lema tácito era seguir a la razón hasta donde ésta pudiera llegar. Y su punto de partida era una frase que suena sorprendentemente terrenal. Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en los sentidos. Mientras otros pensadores muy espirituales creían que toda la luz venía solo desde adentro, de iluminaciones místicas, Tomás insistió en que el hombre tiene 5 ventanas abiertas al universo. Quería que la luz de los soles y los colores de la naturaleza entraran a raudales para despertar la mente humana. Para él, estudiar un gusano, un tronco de árbol o una piedra no era perder el tiempo en cosas vulgares. Era el primer peldaño de una larga escalera de oro que conduce directamente a la casa del hombre
y finalmente al trono del Creador. Cuando miramos a nuestro alrededor, notamos de inmediato que todo en este mundo cambia constantemente. El hielo se derrite y se convierte en agua. La semilla se abre y se transforma en un árbol inmenso. Frente a esta mutabilidad, muchos filósofos antiguos y modernos cayeron en la desesperación. Algunos dijeron que, como todo cambia, en realidad nada existe. Todo es un flujo interminable, un caos sin sentido. Pero el inmenso sentido común de Tomás volvió a rescatarnos. Él miró ese mundo en movimiento y sonrió. Explicó que las cosas cambian simplemente porque en este mundo nada es perfecto ni completo. Una semilla no es todavía todo lo que puede llegar a ser. Tiene un potencial escondido que busca desplegarse. Pero aquí está su deducción maestra, su flecha lanzada al infinito. Si todo en el universo es un potencial que busca completarse, si todo lo que se mueve es movido por otra fuerza, tiene que existir algo o alguien que ya sea pura plenitud. Un gran ser que no necesite cambiar porque ya posee en sí mismo toda la perfección imaginable. Un ser que sea acto puro, vida desbordante y eterna. Esa plenitud absoluta, que no es impulsada por nadie más, es lo que todos llamamos Dios. Con esta visión inmensamente optimista, Santo Tomás defendió la maravillosa variedad del mundo. No quiso mezclarlo todo en una sopa confusa donde nada se distingue. Él ha visto la suave hierba y la dura piedra y sabe que son cosas diferentes. Y se maravilla ante esa diferencia. Porque un mundo lleno de seres distintos, coloridos y únicos es precisamente el tipo de obra maestra que produciría un artista infinito. Dios no creó una masa gris y aburrida. Creó un estallido de maravillas particulares que, en su maravillosa diversidad, cantan a coro la gloria de su autor. Tomás nos salva del pesimismo oriental y de las frías abstracciones modernas. Nos dice que no tenemos que huir del mundo para encontrar la salvación, ni desear disolver nuestra personalidad en un vacío cósmico. El universo no surgió de la nada por casualidad, ni se expande ciegamente hacia un destino sin propósito. La creación es un regalo intencionado, nacido de una mente amorosa y personal. Todo tiene un sentido, cada estrella y cada hoja de hierba, porque todo salió de las manos ardientes del Señor. Siente la alegría profunda de esta certeza. Estamos anclados en una realidad sólida, abrazados por una lógica divina que da sentido a cada uno de nuestros pasos en la tierra. Siente el peso de la historia cuando las ideas bajan de las nubes y comienzan a caminar por las calles de las ciudades. La filosofía de Santo Tomás de Aquino no era un juego de cristal para entretener a eruditos en torres de marfil. Era una herramienta operativa, una fuerza práctica, dispuesta a construir un mundo más humano. A diferencia de las modernas teorías dudosas que dejan a los hombres paralizados por la incertidumbre, el tomismo agarra la vida real con fuerza. Es como una mano de hierro envuelta en un suave guante de terciopelo. Tomás se interesaba por las cosas cotidianas porque sabía que las cuestiones eternas se juegan en los detalles humanos. Con un siglo de adelanto, anticipó problemas económicos que hoy nos ahogan. Denunció con firmeza la usura, esa práctica de cobrar intereses injustos, advirtiendo que el dinero no debe generar dinero mágicamente a costa de los más pobres. También señaló que cuando el trabajo humano se orienta exclusivamente a producir cosas para vender y obtener lucro, y no para ser consumidas y disfrutadas, la calidad de la vida y de las cosas inevitablemente se deteriora. Tomás abogaba por el equilibrio, por el respeto a la multitud de hombres libres, y sostenía rotundamente que una ley que deja de ser justa simplemente pierde su derecho a llamarse ley. Sin embargo, el destino de esta luminosa filosofía sufriría un terrible eclipse. Resulta asombroso que un sistema de pensamiento tan lleno de esperanza, de sentido común y de confianza constructiva no mantuviera su vigor en los siglos posteriores a la muerte de nuestro querido gigante. Pero así es la frágil memoria humana. Quienes se consideraron los herederos de Santo Tomás en las universidades, los llamados escolásticos tardíos, se perdieron en un laberinto estéril. Conservaron las formas lógicas, pero olvidaron el contacto con la realidad vibrante. Se dedicaron a discutir trivialidades interminables,
alejándose del sentido común y enredando la teología en debates tan áridos que resultaban sofocantes. Y entonces, frente a este agotamiento intelectual, se desató una tormenta de furia colosal. En los oscuros bosques de Alemania, en un monasterio, un monje de personalidad arrolladora y voz de trueno estaba a punto de cambiar el mundo. Su nombre era Martín Lutero. Lutero era, en muchos sentidos, el reverso exacto de la medalla de Santo Tomás. Mientras Tomás representaba el optimismo de la creación y la bondad de la razón, Lutero estaba consumido por un pesimismo profundo sobre la naturaleza humana. Imagina la escena de este estallido. Lutero salió de su celda clamando por una religión puramente emocional y elemental. Sentía un verdadero aborrecimiento por la filosofía antigua y por la sana confianza que Santo Tomás había puesto en el intelecto. Para Lutero, la razón humana era inútil, una enemiga peligrosa de la fe. Afirmaba que la voluntad del hombre estaba destruida, que éramos completamente impotentes ante Dios y que nuestra naturaleza estaba corrompida sin remedio. Todo lo que podíamos hacer era gritar desesperadamente pidiendo la salvación, sintiendo terror ante la inmensa majestad divina. La colisión fue brutal. Santo Tomás jamás usó su propia personalidad como arma en un debate. Solo usaba la luz tranquila de sus argumentos. Lutero, en cambio, inauguró la actitud moderna de apoyarse en el carisma puro, en la emoción explosiva y en la fuerza de la persuasión vehemente. Él destruyó la confianza en la razón y puso en su lugar la sugestión emocional. Con un solo golpe cargado de pasión, el gran monje alemán desencadenó la Reforma, apartando de la cristiandad occidental la serena y luminosa estructura del pensamiento tomista. La humanidad dejó de ver la creación como un hermoso matrimonio entre el mundo y la mente, y comenzó a vivir en la desgarradora angustia de la sospecha y la desconexión. La razón y la fe fueron violentamente separadas, dejando una herida profunda que aún hoy sangra en el corazón del mundo. Imagina la escena más desoladora y espeluznante para cualquier amante de la verdad. Cuentan que en el punto más álgido de su rebelión, el gran reformador alemán encendió una inmensa hoguera pública. A las llamas ardientes arrojó los pesados y sabios volúmenes de la Suma Teológica y todas las grandes obras de Santo Tomás de Aquino. Observa cómo el fuego consume aquellas páginas repletas de caridad, de justicia y de profundo entendimiento. En ese fuego crepitaron las cuidadosas defensas de la libertad humana. Se hicieron cenizas los generosos juicios sobre el equilibrio moral de los hombres. Se evaporaron en humo los espléndidos argumentos que habían reconciliado por primera vez el amor al mundo natural con el amor infinito al Dios del cielo. Aquel monje apasionado se regocijó oscuramente, celebrando que, según él, el arrogante día del intelecto había llegado a su fin. Ante sus ojos, toda la grandiosa síntesis medieval, la obra cumbre que enlazaba la sabiduría antigua con la redención cristiana, parecía disiparse como simple vapor de agua en el aire frío de la historia. Durante siglos pareció que aquella destrucción había sido definitiva. El mundo avanzó por caminos extraños, alejándose cada vez más de la realidad sólida. Florecieron nuevas filosofías que encerraron al hombre dentro de su propia cabeza. Los pensadores modernos empezaron a dudar de todo, desde la existencia de las piedras hasta la existencia de su propia alma. El universo se volvió un lugar mecánico, frío, sin un propósito claro. Surgieron doctrinas que redujeron al ser humano a un animal gobernado por los instintos o a un simple eslabón en una cadena ciega de evolución material. El mundo, al darle la espalda al sentido común de aquel gigante silencioso, se sumergió en un caos donde nadie sabía ya qué era verdad y qué era mentira. Pero la verdad tiene una fuerza milagrosa. A diferencia de las teorías frágiles que se ponen de moda y mueren, la verdad no puede ser reducida a cenizas para siempre. Lo que aquel fraile gordo, calmoso y enamorado de Dios había escrito, no era una simple opinión de su época, era la filosofía perenne, es el eco eterno de las cosas tal como son. Hoy, más de 700 años después de que el buey mudo cerrara los ojos en la quietud de aquella abadía italiana, el mundo vuelve a sentir la urgente necesidad de escucharlo.
Cuando la modernidad se marea en su propio vértigo y el cinismo amenaza con ahogarnos, hombres y mujeres de todo el mundo, cansados de dudar, están volviendo su mirada hacia él. Buscan desesperadamente esa roca firme, donde la inteligencia recobra su dignidad y el alma encuentra su paz. Las imprentas de todo el planeta vuelven a publicar sus obras. Las aulas se llenan nuevamente de estudiantes que descubren, maravillados, que creer en Dios es el acto más razonable, audaz y glorioso que puede realizar el intelecto humano. La historia de Santo Tomás de Aquino nos deja un legado invencible. Nos enseña que la fe no es el refugio de los que tienen miedo de pensar, sino el vuelo majestuoso de los que se atreven a mirar la realidad de frente. Nos recuerda que no hay nada en esta hermosa tierra que no merezca ser amado, estudiado y agradecido, porque todo es una chispa salida del fuego creador de Dios. Que la figura imponente de este santo nos inspire a caminar por la vida con los ojos bien abiertos y la mente despierta. Que su inmensa humildad nos recuerde que toda la brillantez del mundo no es más que paja comparada con el abrazo de Cristo, y que, frente a todos los fuegos destructivos de la historia, la luz de la verdad perenne jamás se apagará.